Estamos con Luis Roel, militante de Acción Popular, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche. ¿Cómo están? Muchas gracias, Omar. Bueno, un poco decepcionado, un poco también avergonzado por la situación que está viviendo Acción Popular, pero para explicarle, creo que a toda tu audiencia, qué es lo que ha estado pasando en estas últimas semanas. Voy para entrar ya en los detalles, pero ¿usted cree que ha habido fraude en Acción Popular? Es que ahí justamente vamos, explicando creo que el contexto a toda tu audiencia, creo que vamos a explicar para ellos, para ti y para mí, si efectivamente hubo fraude. Ajá. ¿Por qué? Para empezar, domingo 30 de noviembre, hubieron las elecciones primarias para todos los partidos políticos. Y hubieron solo partidos políticos que tuvieron elecciones primarias, militante un voto, que fueron el APRA, el Renovación Popular, y con ellos ya habían cerrado sus elecciones. Por un lado, Enrique Valderrama, por otro lado, Rafael López Aliaga. Mientras que en otros partidos, como Acción Popular, elegían delegados. Ese domingo 30 se daban las elecciones en la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde, y en la noche de ese domingo y lunes siguiente, ya las actas que ya habían recogido la votación de la militancia de cada base, ya había dado su escrutinio. Por ejemplo, el caso de San Borja, que es la base donde yo pertenezco, mi hermano fue elegido delegado. Ya. Por amplia mayoría. ¿Ya? E incluso en esta convocatoria o elección de posibles presidentes, que eran Julio Chávez, Víctor Hernández García Belaúnde, Alfredo Barnechea y otros, en esa base ganó Víctor Hernández García Belaúnde, Vitocho, Ya. en la base de San Borja. Eso fue ya el día lunes ya primero. Para el día 3 tenía que escribirse, así como la representación de San Borja, de otros distritos de delegados y obviamente quienes habían también tabulado, habían recogido las actas, ya tenían una lista en base a las actas de quiénes eran los delegados elegidos. En ese momento dices que tu hermano había sido elegido delegado. Delegado, exactamente. Ya. Imagínate la sorpresa de que el día miércoles en la noche, donde se tiene que inscribir la lista de delegados, que habían conocimiento de todos los militantes, a traer las actas, que ya sabíamos los delegados que habían ganado, más esta llamado a votar por quién podría ser presidente, etcétera, pero que no era vinculante, ojo, también es importante decirlo, no es vinculante. Ese día miércoles, la presidenta del Comité Electoral Nacional, Cintia Pajuelo, ella, sin su colegiado, porque ese Comité Electoral Nacional es un colegiado de 3. Ya. Cintia Pajuelo, la señorita Ubius y el señor Alarete. Y se entiende que ese colegiado actúa como tal, los 3. Y debían los 3 subir las actas y los nombres de los delegados al sistema, decir, a la OMP. El domingo elegimos a los delegados. Los delegados son, digamos, tal. Ellos tenían que subir los nombres que habían sido elegidos y que eran de conocimiento público para los militantes. Exactamente. Ya, ¿y qué pasa ahí? Y la presidenta de este Comité Electoral Nacional, la señora Pajuelo, sube sin su colegiado los nombres de otras personas. Pero recién se toma conocimiento, ¿cuándo? El día jueves en la noche. Se toma conocimiento público de que había una lista en la OMP de delegados de Acción Popular a votar el día domingo 7 de diciembre, domingo último donde se pueden hacer las elecciones internas, una lista totalmente distinta a lo que era el conocimiento público de los militantes, delegados que no pertenecían. Es decir, y ahí entiendo, sale el nombre de tu hermano. Es decir, tu hermano fue elegido delegado y ya no era más delegado. Exactamente. Entonces, como le dije, ese ejemplo te puede dar ya una razón de saber y a toda tu audiencia, si yo elijo a un representante, un delegado A, lo que tiene que hacer los representantes de Acción Popular ante la OMP es inscribir a ese delegado A, no un delegado B. Entonces, está corroborando la denuncia de fraude que ha señalado el presidente del partido, Julio Chávez. Ahí hay una prueba, como dice, en solo la base de San Borja ya tienes una prueba clara, como hay de otras que hemos ya estado conociendo durante estos días,
de que efectivamente los delegados que ganaron en sus diferentes distritos electorales no han sido respetados y por lo tanto la militancia no ha sido respetada en ese sentido. Por eso que habiendo explicado este contexto, creo que ya para toda tu audiencia, para ti y para mí, es ya más que seguro que estamos frente a un fraude. Y no solo un fraude electoral que uno dice, bueno, que esto lo resuelva, como también hay una crítica a la OMP. Vamos a ir ahí, pero antes de ir ahí, solo para dejar un dato que me parece no menor. La última vez que pudimos conversar y que anunciaste que no ibas a ir como candidato al Congreso de la República, ni a la lista de diputados en el Senado, porque no te parecía una serie de personajes que estaban yendo justamente en la lista, comentaste que tampoco es que sea cercano a Julio Chávez. Exactamente, por eso mismo. Y yo te lo expliqué, mi voto era para Víctor René García Belaúnde. Por eso yo creo que tengo hoy por hoy la posibilidad de decir, al no estar ni a favor ni de uno u otro que están en conflicto, Julio Chávez o Alfredo Barnechea, puedo dar una opinión, creo que objetiva, de lo que está sucediendo, en base a un caso concreto. Pero esto es muy grave porque, a ver, si hay algo tan concreto como que el hermano de Luis Roel sale elegido delegado públicamente en la base de San Borja y varios días después no aparece como delegado, sino que han cambiado los nombres y, digamos, eso corroboraría, lo pongo en condicional porque entiendo que se tiene que investigar un fraude. Uno dice, bueno, ¿cuáles son los mecanismos ante una situación de este tipo? ¿Qué van a hacer? ¿Qué debería pasar? Porque lo que hemos escuchado de las propias representantes de la OMP es lo siguiente. La OMP ha dicho, ese es su problema. Ese es su problema. Nosotros lo que nos dice la ley es que tenemos que aceptar lo que el partido nos da. Y lo que el partido nos da es que gane el señor Alfredo Barnechea. Mira, acá hay un tema que trasciende y acá sí la OMP creo que se equivoca. Se equivoca desde Piero Corbeto hasta toda su alta dirección. ¿Por qué? La OMP es un órgano constitucionalmente autónomo que tiene funciones y competencias específicas. Entre ellos, encargarse de fiscalizar y supervisar las elecciones, no solo generales, regionales y locales, sino también de las internas. Yo digo, supervisar y fiscalizar no es también, por ejemplo, en estos casos donde tú recibes por una persona que es la presidenta de un colegiado, que es Cintia Pajuelo, que es la presidenta del Comité Electoral Nacional, y por otro lado, a los otros miembros que te dicen esa lista de la presidenta está equivocada, no es la correcta y con pruebas de las actas, no debería ser la OMP que diga en ese acto de fiscalización, supervisión, de decir, efectivamente, acá hay un problema. Muy bien, antes de, porque era un día viernes, de realizar la lista final, que es el día domingo, confronto la información, convoco al colegiado, convoco a las autoridades, al presidente del partido, al secretario general nacional y resuelve el problema. Porque al no haberlo resuelto en ese momento, ¿qué ha sucedido? No se generó un problema porque se han dado elecciones que más adelante se pueden impugnar, ya sea por los militantes que no están de acuerdo con estas elecciones, que son varios y tienen pruebas suficientes para hacerlo, como también si el partido sale a elecciones generales y más adelante alguien quiera tachar a alguno de estos candidatos. Se ha asumido, lamentablemente, un riesgo desproporcionado por intereses particulares, no solo de uno y de otro, Alfredo, sino que yo creo que las personas que han estado atrás de ellos. A ver, Alfredo Barnechea, hoy por hoy, ¿crees representa a la militancia de Acción Popular o no? Mi posición siempre fue, y lo he dicho acá en este canal como en otros lados, que es Víctor René García Belaúnde. ¿Quién mejor que él para representar los valores de Acción Popular? Es decir, hoy el partido está nuevamente fragmentado debido a estas denuncias de fraude que se vienen haciendo. Yo creo que el partido está fragmentado por intereses particulares. Creo que acá debería haber primado el interés general de poner a lo mejor que teníamos en la vidriera, tanto en la elección presidencial como en la elección de diputados y elección de senadores. No se hizo de uno u de otro, solo ha querido primar intereses particulares. ¿El interés particular de quién? ¿Alfredo Barnechea? De cada candidato. De acá yo creo la responsabilidad de todos ellos.
Ya, pero para que se cometa un fraude, a ver, lo que están denunciando es muy fuerte. Para que se cometa Ojo, un fraude es porque... El fraude, y es más, yo te digo, el fraude no solo hay que imputarle o responsabilizar solo a la presidenta de este Comité Electoral Nacional, que es Cintia Pajuelo. Tienes que también saber, y a eso se dará a través de las investigaciones que se tienen que dar, tanto en el Ministerio Público como también en la interna del partido, en los órganos de disciplina, quiénes han sido sus cómplices, instigadores, facilitadores y beneficiarios de este fraude. A ver, y si estamos frente a ello, ya no es algo tan sencillo como hoy día escuchaba a algunos colegas especialistas más en derecho electoral que decían, no, son unos delitos menores que no superan 6 años, 8 años. No, estamos hablando de que si tú tienes cómplices, tienes instigadores, tienes facilitadores, es una organización criminal. Ojo, lo que nos señalan, la información que nos llega es la siguiente, que llega de la producción. Dice, la OMPE tampoco fiscaliza, eso lo hace el Jurado Nacional de Elecciones. Ojo con eso. Entonces, ¿a quién le compete? ¿A la OMPE o al jurado? Es que en una primera instancia, la supervisión es como si tú dijeras, eso siempre es el problema que sucede, por ejemplo, en la contratación pública, ¿no? La OSI que te dice, yo te superviso, pero su ente al que te pertenece es el que luego te fiscaliza y te sanciona, que es la Contraloría General de la República. Claro. Acá lo que haber hecho la OMP es, si yo te superviso, ¿qué supervisar? ¿Qué significa? Que voy a estar de brazos cruzados, viendo cómo pasa tremendo fraude electoral que afecta derechos de los militantes, o pudo haber hecho algo más. Pero el fraude es de Acción Popular. Es decir, el fraude ocurre dentro de Acción Popular. Y ojo, no, la OMP no hace fraude, ¿no? No, yo claro, pero el no hacer también genera una injusticia. Eso es lo que voy. Porque nosotros, Acción Popular ya ha actuado en 3 ámbitos. Cuestiona que se ponga de costado, en todo caso, la OMP. Exactamente. Ya. Porque el gran problema no es que Acción Popular no va a actuar, ya actuó. Hay varios militantes que han presentado recursos de nulidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. Han presentado también denuncias penales, que, ojo, no solo es contra esta persona, sino de todos los que puedan ser responsables, y si va creciendo el número, es una organización criminal con delitos graves. Ya también tenemos que darnos cuenta de que la Acción Popular ha tenido un fallo no en cuanto al Tribunal de Disciplina y sus 2 salas, sino de su secretario de Disciplina, que siempre ha estado, también como tú has mencionado, de costado. No ha querido comerse el pleito. ¿Por qué? Nadie sabe. Pero si él hubiera hecho su trabajo desde un inicio, no tenemos estos problemas. Solo para concluir un tema. Entonces, ustedes, como militantes de Acción Popular, hoy no reconocen a Alfredo Barnechea como candidato de Acción Popular a la presidencia. Yo creo que tras las pruebas, más que reconocer a uno u otro candidato, lo que no reconocemos es esta elección de delegados como se ha dado. Alfredo Barnechea debería dar un paso al costado. Porque los delegados no solo vienen a elegir entre Julio Chávez o Alfredo Barnechea, podrían poner elegido entre Vitocho. Por eso, Alfredo Barnechea debería dar un paso al costado. Yo creo que Alfredo Barnechea, si no quiere que esto al final llegue hasta él, debería también ponerse a pensar que puede ser inclusive incluido en esas investigaciones, tanto disciplinarias en Acción Popular como también Ministerio Público, porque ¿quién es el beneficiado a través de estos actos? Ya, pero ustedes no culpan directamente a Alfredo Barnechea del fraude. Para eso tendrán las investigaciones. Yo soy una persona muy institucionalista, yo creo que... Pero no lo descarta en todo caso. Como yo digo, yo espero que sea el Jurado Nacional de Elecciones quien ya hay un recurso, un procedimiento y solo para privado, terminar, y en el Ministerio Público también. ¿La impugnación que hace Julio Chávez puede llegar a algún puerto? Yo creo que sí, pero lo que a mí me preocupa es que ese puerto pueda derivar en la nulidad de una elección primaria que puede luego imposibilitar la participación en elecciones generales. Muchísimas gracias. Tremendo lo que vive Acción Popular, francamente, en este momento. Luis Roel, militante de Acción Popular, es congresista de la República.